Hola a todos y espero que estén muy bien. Mi nombre es Sibeli Solano y en esta bonita mañana me acompaña mi compañera Maricel Mora. Y como parte de nuestro proceso de formación en gerencia de proyectos, hoy realizaremos una entrevista a un profesional en el área que nos permite ilustrar cómo desde su quehacer diario el especialista percibe y aplica las habilidades que posee. También para poder conversar acerca de su experiencia con los equipos de trabajo y el manejo de sus habilidades. Por ello, queremos presentarles a un gran profesional. Su nombre es Manuel Alán, es ingeniero en construcción, máster en gerencia de proyectos y máster en administración de empresas. También quisiéramos contarles un poco de don Manuel, quien tiene la particularidad de que su esposa, Helen Godfrey, es también gerente de proyectos y pues esta condición en definitiva duplica la necesidad de desarrollar habilidades entre ellos. Sí, es que además ellos son socios, ambos forman parte también de los profesores titulares del programa, de varios programas del TEC, tales como la maestría en gerencia de proyectos, el especialista en proyectos, actualización profesional y programas de grado de algunas escuelas. Además, han tenido a cargo diversos proyectos tanto del sector público como privado. Don Manuel, bienvenido. Previo a iniciar la entrevista, quisiéramos que pueda ampliarnos un poco más de su experiencia. Con mucho gusto. Bueno, primero que todo, será un gusto saludarlos a ambos y agradecerles de verdad por la oportunidad que me están dando. Aparte de lo que indicas, más o menos mi experiencia se traduce en el sector tanto privado como público. Por mi formación en la parte de construcción o ingeniería en construcción, yo laboré 10 años en una empresa privada, netamente constructora. Ahí tuve la oportunidad de ser desde asistente de ingeniería a llegar a tener a cargo la dirección de un proyecto, inclusive la gerencia de una planta de producción de elementos prefabricados. Durante muchos años, prácticamente 2 años estuve a cargo de la gerencia de esa planta de producción. Después tuve la oportunidad de trabajar 6 años en la parte pública, directamente en la Dirección de Administración de Proyectos Especiales de la Caja, y laboré tiempo en oficina, tiempo en proyectos propiamente, temas de coordinación, planificación de proyectos, elaboración de carteles. Propiamente durante la ejecución en un proyecto tuve a cargo toda la coordinación del área de inspección en la parte civil. Y el último proyecto que ejecuté ya fue en la categoría de jefatura de proyecto, que era la ejecución contractual hasta la entrega del mismo, ya con las recepciones que establece la ley y el reglamento en este caso, ¿verdad? Desde el 2009 colaboro directamente con Instituto Tecnológico como profesor de maestría y en el 2016 me incorporo también como profesor de grado. Actualmente soy profesor en la Escuela de Ingeniería en Construcción y también colaboro con la maestría en gerencia de proyectos y en algunos casos con el técnico en administración de proyectos que lo tiene a cargo otra de las escuelas del tecnológico. Así, a resumidas cuentas, más o menos mi experiencia a nivel profesional, laboral y en la parte, lo que es la enseñanza, ¿verdad? Que disfruto mucho. Excelente. Gracias, Muchas don gracias. Manuel. Bueno, el tema que trataremos hoy lo hemos denominado habilidades blandas para la vida personal y profesional. Tenemos algunas consultas bueno, vamos a iniciar. Don Manuel, a criterio personal, ¿verdad? Con su experiencia, ¿son necesarias las habilidades blandas en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal? Claro, totalmente convencido de que así es. Lamentablemente en nuestra formación, y pasa mucho en el campo de la ingeniería, técnicamente salimos muy bien formados, pero cuando uno llega a ocupar ciertos cargos, desde la perspectiva, bueno, en mi caso, de tener a cargo toda la planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre de un proyecto, el solo hecho de tener personal a cargo conlleva que usted vaya a desarrollar ciertas habilidades que en la formación nuestra, técnicamente hablando, no adquirimos. Eh, es más, mucha gente confunde el tema de lo que es la administración propiamente la carrera, pero la administración desde el punto de vista de procesos
es algo que un profesional en ingeniería tarde o temprano tiene que aplicar y llevar a la práctica, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es algo que en mi caso no me formaron desde el nivel de grado, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo y convencido que las habilidades blandas, aparte de las habilidades duras, que es ese conocimiento técnico, forman parte de cualquier profesional, no solo en el campo de la ingeniería, independientemente si llegas a ocupar puestos administrativos o gerenciales, ¿verdad? Porque aspectos de planificación, aspectos de control es algo que uno desarrolla y debe aplicar siempre y constantemente. Muchísimas gracias, don Manuel. Otra de las consultas, hablando de todo este tema de las habilidades, en su experiencia, en el desarrollo de proyectos que usted ha tenido, en los diferentes campos de acción en los que usted ha trabajado, ¿cuál considera usted que es la habilidad más difícil de tener? Bueno, realmente son varias, pero una habilidad blanda que es importante para un director, gerente de proyectos o dirección o gerencia en cualquier otras áreas es el liderazgo. Yo soy de la tesis de que no todos los gerentes o directores llegan a ser líderes. He visto muchas teorías y autores, inclusive he tenido profesores a nivel de grado y posgrado que tienen diferentes criterios sobre eso. Mi pensamiento va mucho abocado a autores, por ejemplo, John Maxwell. John Maxwell tiene teorías que inclusive él demuestra que el liderazgo no tiene que ver nada eh, con niveles, digamos, gerenciales o una estructura específica organizacional, sino que él demuestra que en la mayoría de los casos el líder en las organizaciones está a nivel de mandos medios, no necesariamente son los altos jerarcas, ¿verdad? Claro, eso no demerita su función o sus logros a nivel como gerente o como administrador, pero realmente para mi efecto el liderazgo es la habilidad blanda más necesaria y a su vez la más difícil de que un gerente, un director de proyecto realmente la tenga, ¿verdad? En la Don mayoría de los Manuel, casos, sí, le escucho. ¿y por qué cree usted que es tan difícil desarrollar esa habilidad? Porque, vamos a ver, no vamos a meternos aquí en temas de filosofía, si se nace O sea, sí, ajá, o se adquiere el tema del liderazgo. ¿Por qué? Porque realmente, vuelvo a lo mismo, en nuestra formación, inclusive pasa mucho con el tema en administración, cuando yo llevé los cursos de la maestría en administración de empresas, realmente no se tiene claro en algunos casos cuál es la diferencia entre un líder y un jefe. Y cuando nosotros hablamos claro. de un proyecto, partiendo que los proyectos son temporales, empezando por ahí, lo que se quiere es más un líder, que sea ese elemento de cohesión a nivel de un equipo. Ojo que menciono la palabra equipo. ¿Ven? Es muy fácil para un director de proyecto decir, hagan esto o delegar esto y ustedes se responsabilizan de esto, pero no necesariamente logras esa cohesión o no necesariamente logras ese clima para que el equipo al final, de forma conjunta, lleve el proyecto al cumplimiento de sus objetivos. El líder tiene que involucrarse con la gente, es un énfasis en la gente. Y conozco muchos directores, inclusive los he tenido como jefes, que no tienen claro eso, que ese Claro. distanciamiento, inclusive ese respeto a una estructura organizacional es muy marcado. Y realmente en un tema de liderazgo eso pasa a segundo plano. Es mi opinión, pero sí estoy convencido de eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un equipo de proyecto, todos ganamos o todos perdemos, ¿verdad? Claro, claro. Don Manuel, a nosotros y bueno, en todas las clases y en la literatura, nos hablan de cualquier cantidad de habilidades que debemos de tener, no solo a nivel personal, como profesional también. Eh, Hay una lista interminable de habilidades que debería uno desarrollar. Nos gustaría tal vez que nos comente su criterio. ¿Cuál es la habilidad más importante que debe tener una persona a nivel humano, ¿verdad? Personal y también a nivel profesional? Y si de alguna manera podría ilustrarnos con algunas anécdotas. Bueno, en mi caso, puedo decirles varias. Uno,
bueno, vuelvo a retomar el tema del liderazgo, desde la perspectiva de que el líder influye. Es más, así es como se mide un líder, por el grado de influencia hacia los demás, y así cumplimos todos como equipo el objetivo, los objetivos del proyecto. A mí me gusta mucho una habilidad que se llama énfasis en la gente, ¿verdad? Que eso, nos guste o no, conlleva a ponernos a veces en los zapatos de tus colaboradores. Ojo que utilizo el término colaboradores, no me gusta utilizar subalternos ni mis empleados. Me gusta utilizar colaboradores o mis socios de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, lo he puesto en la práctica cuando yo tuve a cargo la planta de producción, es algo que me gustaba mucho que mis colaboradores se vieran como de esa forma, ¿verdad? O sea, yo dependo de ustedes, pero ustedes dependen de mí también. Entonces es mutuo esa dependencia. ¿Y qué me pasaba en algunos casos? Cuando recuerdo un caso donde un colaborador tenía un problema serio a nivel familiar y él una vez se acercó y me externó esa situación. Eso obviamente estaba afectando su desempeño, era un hecho. Entonces, ¿qué hace uno en ese momento, verdad? Cuando un colaborador llega y le presenta ese tipo de situaciones. Pues uno nunca debe dejar de lado la situación de que tenemos una persona, un ser humano enfrente, ¿verdad? Claro, Y de alguna otra forma tenemos que involucrarnos con él. O sea, no me refiero a que usted le vaya a solucionar la situación, pero involucrarse con él, por lo menos hacerlo sentir valorado en ese aspecto. Inclusive, en mi caso, tuve que llegar a cierto nivel de darle disponibilidad para que él estuviera con su hijo, era una situación de salud de su hijo, claro, claro. jamás le iba a negar eso, jamás le iba a negar eso. Recuerdo que yo tuve que asumir ciertas funciones de él, inclusive con mis otros colaboradores y colaboradoras, solicitarle esa colaboración en otras funciones que él realiza, pero bajo una premisa, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Hoy por hoy esa persona yo me la encuentro y todavía me lo agradece. Entonces, ese es mi mejor convencimiento de que actúe de una forma correcta, ¿verdad? Cuando tenés una persona agradecida por vida. Y eso que hoy en día ya no trabajamos directamente, pero tengo un muy buen amigo. Entonces, en cualquier momento él me lo recalca y me lo hace saber. Claro, Entonces, ese tipo de experiencias y ese tipo de resultados me convence que el énfasis en la gente es una habilidad que es importante hoy en día, ¿verdad? claro, Otra habilidad que no está por demás es la necesidad de la comunicación, ¿verdad? La comunicación claro, efectiva, eficaz con tus colaboradores, ¿verdad? No solo pensando en tu jefatura o un cliente, ¿verdad? Eventualmente, sino con tu equipo de proyecto. claro, Lamentablemente no vemos como un aspecto crítico o un factor crítico en el éxito de un proyecto la comunicación. Y eso es muy importante. Recordemos que un proyecto maneja cualquier cantidad de información o genera cualquier cantidad de información. Bueno, uno, ¿qué hace con esa información que genera con el proyecto? Hay conocimiento que se va generando y cómo nosotros buscamos capitalizar ese conocimiento. Y también la comunicación efectiva y eficaz de alguna otra forma mejora las relaciones entre los miembros del equipo de proyecto. claro. Don Claro. Manuel, nosotros al inicio, cuando lo presentamos, quisimos hablar un poquitito de usted y digamos, de su parte, digamos que de alguna manera de su empresa, porque nos llama poderosamente la atención que su esposa sea su socia y, Ujú. y este tema de alguna manera creemos que podría obligarlos o tratar de duplicar un poco esas habilidades. A final de cuentas es su esposa, pero también es su socia. Y aquí entra ya la parte personal completamente. Entonces, tal vez si nos cuenta un poquito sobre las habilidades a nivel personal que ya uno tiene que tener y que por supuesto todo se traslapa. Al final de cuentas, lo que vos logras hacer de un lado lo vas a transmitir o lo vas a proyectar del otro. Pero sí nos interesa mucho que usted nos cuente un poco sobre esa experiencia. Cuando nosotros decidimos emprender nuestra empresa, ¿verdad? Que sinceramente les puedo decir con fundamento, lo vimos y lo conceptualizamos como un proyecto, realmente fue así. Claro, Este, una de las, vamos a ver, de las decisiones que nosotros tomamos, nosotros le llamamos como reglas básicas, ¿verdad? Y que no es nada sencillo, eso sí quiero recalcarlo, no es nada sencillo. Esa es la diferenciación entre la parte laboral y la parte familiar. Eh, Cuando nosotros estamos en la empresa propiamente o
en labores, en proyectos o con un cliente específico, nosotros tenemos que tener claro que ese es el escenario, ese es el ambiente. Y podemos y tenemos nuestras diferencias. Tenemos diferencias de criterio, eso es muy común, eso es parte de, pero lo que nosotros siempre hemos hecho, el esfuerzo, y hemos dejado claro entre nosotros, que eso no debe trascender a la parte familiar. Ok, sí quiero recalcar lo que no es nada sencillo, y es un proceso evolutivo y de madurez. ¿Por qué? Porque es muy fácil, por decir algo, que una diferencia de criterio a nivel laboral o con un cliente o una situación errónea a nivel laboral que pueda afectar el desempeño de la empresa, Claro. pase al otro escenario, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros hemos hecho el esfuerzo. Y hoy por hoy, desde el 2013, que fue cuando formalmente se fundó la empresa, ¿verdad? A hoy, aquí estamos todavía con este emprendimiento, ¿verdad? Con este proyecto de vida. Este, que sí les puedo decir, recalco, no es nada sencillo, porque no es nada sencillo, pero es un tema de madurez, en este caso como personas, y tener claridad que en el momento en que estamos laborando, estamos directamente laborando. Y por supuesto tenemos que llegar a acuerdos, ¿verdad? Porque aquí lo que predomina son los objetivos de la organización o de los proyectos en específico, ¿verdad? O el cumplimiento de los requisitos del cliente, ¿verdad? Pero Y eso es lo mucho que me imagino que nosotros... la actitud, porque Sí, y la madurez, ¿verdad? También emocionalmente la sí, madurez que tenemos los dos de claro, saber claro. de que cuando cerramos, como decimos, el día a día del trabajo, pasamos al ámbito ya familiar y eso es lo que predomina en ese momento, ¿verdad? Sí, esa pregunta que usted me hace nos la ha hecho cualquier cantidad de personas, se los Claro. aseguro, porque mucha gente nos cuenta experiencias de que emprendieron así a nivel familiar y en un momento dado no resultó, tomaron la decisión mejor cada quien por su lado, ¿verdad? Laboralmente hablando, pero nosotros eso sí lo hablamos desde el inicio, ¿verdad? Que si realmente tomamos este tipo de decisiones, teníamos que, aparte de esa actitud y esa madurez, hacer la diferenciación entre los temas netamente laborales y los temas familiares. Aspectos que nosotros buscamos que cuando compartimos como matrimonio, inclusive, qué sé yo, una cena, por ejemplo, que los temas que predominen ahí sean netamente los familiares. No tenemos por qué llevar ahí aspectos laborales y hasta el momento lo hemos logrado hacer. Excelente. Ujú. Muchas gracias, sí. Bueno, Mari, si gusta, siga usted adelante. Ok, de acuerdo. Eh, Don Manuel, nosotros hablamos mucho de la importancia que tiene el tema de las habilidades. Casi que ahora es uno de los temas principales. Inclusive, en muchas ocasiones, la decisión de una empresa de contratar o no es por el tema de las habilidades. ¿Usted cree que un gerente de proyectos puede ser exitoso sin tener habilidades blandas? Bueno, es que el concepto del éxito a nivel gerencial de hoy en día somos medidos cuando uno tiene a cargo un proyecto de ese nivel, somos medidos desde la perspectiva del cumplimiento o no de los objetivos. Y seamos muy realistas, en los objetivos generalmente de un proyecto, por lo menos en mi caso, se plasman principalmente en un plazo, en un costo, en aspectos de calidad, en aspectos de alcance, ¿verdad? Pero yo quiero ser más amplio en eso. El tema de los recursos o tus colaboradores o el trabajo en equipo, también eso incide en el éxito de un proyecto. Yo estaba en proyectos donde llegamos a cumplir con el plazo que el cliente nos solicitó contractualmente hablando y con el presupuesto. Salimos bien en ese sentido, pero recuerdo casos específicos donde a nivel interno del equipo eso era un caos. Y la desmotivación, ¿verdad? A veces se tuvo que incurrir en presiones o en un clima a nivel del equipo bastante difícil, ¿verdad? Y pese a haber cumplido con esos aspectos contractuales, uno queda con un sinsabor muy grande a lo interno, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno, o yo palpaba que en ese momento los directores o los jefes que yo tuve a cargo en ese momento, o más bien yo colaboraba con ellos, carecían de esas habilidades, ¿verdad? Ellos se enfoscaban nada más en que tenemos que salir con el presupuesto, a ver cómo hacemos, tenemos que salir con el plazo, no tienen que haber quejas, no tienen que haber de ser, ¿verdad?
pero la parte a nivel del equipo realmente no lo gestionaban bien. Entonces, era como esa situación, ese sinsabor, ¿verdad? Entonces, realmente hoy en día yo soy de la tesis, y así lo mantengo, que un director o un jefe de proyecto, un gerente de proyecto, si carece de ciertas habilidades, el proyecto, aunque cumplamos con esos criterios de plazo, tiempo, calidad, alcance, y costo, por ejemplo, no podemos demeritar las otras áreas, ¿verdad? Y realmente yo no lo calificaría como un proyecto exitoso para la organización, aunque para el cliente puede ser que sí, ¿verdad? Sí, Don sí, Manuel, que se hayan cumplido ujú, los objetivos del proyecto, la parte técnica, siempre es complementario la parte de habilidades y para que todo el mundo se sienta bien, ¿verdad? Porque al final no es solo el cliente. Yo siento que Además, también el gerente hay debe sentirse mucha, satisfecho del trabajo que sí, hizo. hay Y si mucha todo el mundo diferencia, salió peleado, por ajá, ejemplo, di, hay mucha, o sea, a mí me tocó estar en ese tipo de situaciones y la verdad es que el sinsabor que teníamos era muy alto y las ganas de conformarnos como equipo en otro proyecto era muy baja. Entonces, claro. realmente, yo a título personal ponía en discusión si realmente para la organización, aunque para el cliente sí lo fue, estaríamos hablando de un proyecto del todo exitoso, ¿verdad? Claro. Yo soy del concepto y probablemente ustedes con su formación en administración difieran, pero la diferencia entre un administrador nato y un gerente son las habilidades blandas. Interesante. Ese es un criterio, yo sé muy personal, he tenido profesores que discrepan de eso, he tenido otros colaboradores que sí lo avalan, pero cuando uno llega a ser un gerente, un verdadero gerente, en ese sentido, es que es estrictamente necesario el tema de habilidades blandas. O sea, don yo no Manuel, conceptualizo hoy en día, no conceptualizo hoy en día un gerente que carezca de eso y se enfoque netamente en lo técnico, ¿verdad? don Manuel, Claro. aprovechando eso que usted está diciendo, eh, tal vez, como dice usted, no es una u otra, sino la combinación de varias habilidades Ujú. las que hacen que una persona pueda gerenciar de una forma tal vez exitosa. ¿Usted podría decirnos al menos tres habilidades que usted considere que los gerentes de proyectos de hoy en día deban de tener? O sea, al menos tres, así que usted diga, es imprescindible que tengan estas tres, aunque pueden ser muchas, muchas más. Sí. Para mí el liderazgo, aunque soy de la tesis de que no todos los gerentes o directores de proyectos llegan a ser líderes, pero sí, si es el caso, identifique a ese líder como parte de su equipo y hágalo su mano derecha, ¿verdad? No necesariamente usted va a llegar. La comunicación es necesaria, la comunicación es necesaria y algo que uno tiene que realmente aplicar mucho en el ámbito de proyectos, y yo lo aplico, es la capacidad de negociar. Ujú. Porque a mí me ha tocado vamos a ver, no se malinterpreta el término de negociar, pero a mí me ha tocado ir a solicitar recursos a otras unidades funcionales, ir a hablar con un gerente de mercadeo, ir a hablar con un gerente de producción, por ejemplo, un gerente de ingeniería, que yo ocupo esa persona en mi proyecto por tales y tales, por el perfil que tiene la justificación. Entonces, tengo que ir a negociar inclusive con mis mismos colaboradores para efectos de cumplir o la colaborar. O sea, ese caso que yo les planteé a ustedes de lo que le pasó a un colaborador mío con la salud de su hijo, yo tuve que ir a negociar con otros colaboradores realmente para esa colaboración en funciones específicas de esa persona. Claro. Ujú. Entonces, la capacidad negociadora sí para mí es de los esenciales, ¿verdad? Eh, Otro aspecto, yo sé que me preguntaron tres, pero hoy en día la proactividad es importante en un gerente de proyectos. No ser reactivos, ser proactivos, ¿verdad? Tratar de, dentro de lo posible, anticiparse a aquellos aspectos que vayan a afectar positiva o negativamente, ¿verdad? Los proyectos como tal, ¿verdad? Digamos que de esa lista, que yo sé que ustedes me dicen que hay de habilidades blandas, yo pondría en prioridad esas cuatro que les mencioné. Ahora Excelente. bien, don Manuel, tal vez lo voy a comprometer un poco con esto porque con la pregunta que sigue, poco compleja, ¿verdad? Pero al menos esa lista de esas cuatro habilidades que usted nos mencionó, y hoy creo que la gente no puede justificar que no tiene alguna condición, porque realmente la formación hoy se da de muchas formas y se consigue más fácilmente. Pero si una persona dijera que no tiene las habilidades o que las habilidades que posee respecto a esas cuatro que usted mencionó son pocas, la cantidad que posee es poca,
¿cómo podría incrementar esas habilidades? ¿Cómo podría ser una persona para desarrollar un poco más esas habilidades? ¿Hay alguna receta? ¿Usted conoce algún método? ¿Sabe usted de alguna técnica para poder incrementarlas? Como receta o método, no. Pero sí tengo claro que esas habilidades hay posibilidad de que usted las conozca, se forme en eso y el aprendizaje. Por ejemplo, el tema de negociación, si bien es cierto, hay gente o me ha tocado tener o a mí me tocó tener la posibilidad de conocer jefes o jefaturas que sin ser inclusive en una formación formal a nivel de administración, tenían esas habilidades muy bien desarrolladas. O sea, recordemos que la administración, aparte de una ciencia, es un arte, ¿verdad? También. Claro. Entonces, uno ve que hay gente que definitivamente ya ese tipo de habilidades las trae y a veces más bien con esa formación lo que hace es como afinarlas. Pero recuerdo que yo tuve la posibilidad en el tema propiamente de negociación, muchas de las técnicas que hoy en día yo aprendí o aplico en el tema de negociación, los mismos jefaturas me la enseñaban. Ellos me compartían ese conocimiento adquirido, ¿verdad? O esa experiencia, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto como recetas o métodos, no te podría decir como que, es más, yo no creo en recetas, yo soy totalmente desacuerdo en decir como que haga estos pasos del 1 al 10 y ya va a ser, he visto muchos libros que dicen 10 pasos para que usted sea un gerente de proyectos exitoso. Ese tipo de bestseller a mí no me gustan, porque realmente en algunos casos lo que hace es como engañar a las personas, pero tal vez por la experiencia de mis jefaturas en su momento, los gerentes que yo tuve, digamos, como jefes, en ese sentido, y también no puedo negar la formación que tuve a nivel académica, en algunos casos me enseñaron ese tipo de habilidades, llámese la de negociación, llámese la de comunicación, llámese el énfasis en la gente, ¿verdad? Inclusive yo sí me he dedicado mucho a leer el tema de liderazgo. Por ejemplo, mis dos autores, para mí de los mejores, Stephen Covey y John Maxwell, ¿verdad? En eso he leído varios libros de ellos y son experiencias que en la mayoría de los casos ellos sobre liderazgo aplican y uno lo aplica y lo lleva a la práctica, ¿verdad? En ese sentido. En resumidas cuentas, yo sé que hay habilidades que uno las trae, porque yo lo he vivido con mis jefaturas, los que he tenido cargo, pero hay habilidades que uno también las puede desarrollar a nivel de su vida profesional o adquirir, en ese caso, de alguna manera. Ok. Bueno, estoy segura que Siviana y yo coincidimos en que la riqueza de información que don Manuel nos ha brindado, conocer de primera mano sus experiencias y anécdotas, realmente nos permiten fortalecer la materia que hemos visto, o sea, el momento en el que nosotros estamos pasando y sobre todo la manera en que tuvimos que replantearnos conocer sobre habilidades blandas por toda la situación que ya todos conocemos. Y yo creo que hay algo importantísimo, Manuel, y esto se lo queremos agradecer profundamente porque la experiencia suya a nosotros nos ayuda desde la parte profesional, pero yo creo que más importante desde la vida, desde el quehacer, desde nuestras familias, desde nuestro entorno, los compañeros de trabajo, en fin, ¿verdad? Entonces, tal vez dentro de las principales conclusiones me gustaría citar que efectivamente el tema de las habilidades blandas es sumamente importante para un profesional. Hoy en día hablar de que un proyecto sea o no sea exitoso, no solo depende de cumplir con la parte técnica y de que se le haya entregado al cliente final el proyecto a tiempo y bajo el presupuesto que se había planificado, sino que además el equipo haya tenido una satisfacción personal. Y aquí es donde logro de alguna manera concluir que al final de cuentas somos seres con los que estamos trabajando. El cliente lo es y nosotros lo somos como parte de un equipo de proyectos, ¿verdad? Eh, Nos encantó muchísimo, de verdad, que nos contara su experiencia desde el punto de vista personal, cómo maneja usted la empresa con su esposa y cómo es tan importante, porque de alguna manera traslado también esta habilidad de la madurez que usted nos hablaba y de la comunicación y de la actitud a la parte profesional. En muchas ocasiones, y con su anécdota quiero retomarla y tomarla nuevamente como un ejemplo, porque nosotros nos vamos para la casa, tenemos situaciones personales
y en muchos momentos los equipos de trabajo deben de conocerse y deben de saber qué les está sucediendo para que al final, sí es cierto, logremos un objetivo y que se cumpla el proyecto, pero para eso el gerente debe tener habilidades que para don Manuel son indispensables, y voy a citar las 4 más importantes habilidades que para don Manuel tiene que tener un gerente de proyectos: es el liderazgo, la comunicación, sobre todo la capacidad de negociar todo tipo de situaciones. Ya lo vimos con lo que él nos ha contado, que no solo es un tema de ir a negociar con el cliente o con algunas unidades dentro de la empresa, sino también con las mismas personas. Y sobre todo la proactividad, ser en este momento apático y no tener empatía, sobre todo, podría dar el traste con un proyecto tan, pues, tan importante, ¿verdad? Cada proyecto que nos entregan, yo creo que cada gerente de proyecto lo asume con su equipo y definitivamente, aunque la habilidad más difícil para don Manuel es el desarrollar el liderazgo, un gerente debe de tenerlo para poder guiar a todo su equipo y a él también. Yo siento que todo esto también apoya de alguna manera la gestión y va fortaleciendo las habilidades, no solo del gerente, sino también del equipo de trabajo. Así Maricel, que, sí, dale. yo quisiera agregar también a modo de conclusión con lo que decía don Manuel, la importancia no solamente de cumplir los objetivos del proyecto, que evidentemente en un gran porcentaje, en un alto grado, la contratación de los gerentes de proyectos y los equipos de proyectos se dan pues para que hagan eso, que cumplan los objetivos. Lo que Manuel decía, un equipo probablemente feliz, un equipo que se sintió equipo, un equipo que realmente donde se trabajó de una forma adecuada, donde hubo una persona que dirigió y que esa persona estuvo preocupada por los demás, es un equipo que va a tener siempre ese deseo de volver a trabajar con un gerente de proyectos. Nosotros hemos tenido a don Manuel de profesor, yo lo conozco en otro ámbito también, como en el campo profesional y como amigo. Don Manuel es una persona que a mi parecer tiene muchísimas capacidades, y yo quisiera agradecerle también por el espacio, porque cuando a nosotros nos consultaron, cuando tuvimos la opción de elegir a quién entrevistar, yo sin duda pensé en don Manuel, porque como persona y como esposo, como amigo, como socio también, he visto que él siempre ha tenido como esas habilidades que él mismo mencionaba muy presentes, o sea, se dan de una forma muy natural en la vida de Manuel, ¿verdad? Sin duda alguna es un gran ejemplo a seguir, y además, si dejáramos de lado el tema de las habilidades, que no lo vamos a hacer, también sé que ha sido exitoso porque ha cumplido los objetivos de otros proyectos que ha dirigido, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico también ha dado la talla y ha logrado cumplir los proyectos y entregarlos y hacerlo de la forma en la que se le ha pedido que lo haga. Claro, ese complemento entre la parte técnica y la parte de habilidades que tan necesarias son en este momento para los profesionales, pero sobre todo para la gente que lidera proyectos. Yo creo que con don Manuel nos quedó muy claro que hacer un balance en la vida entre sí, cumplir con un objetivo y finalmente entregar un proyecto, pero que todas las personas que estuvieron involucradas también se sientan satisfechas y que sientan que han aportado, ¿verdad? Bueno, don Manuel, quisiera tal vez ya para finalizar externarnos un mensaje final a las personas que nos están viendo. Y si usted tuviera que darnos un secreto para ser exitosos como gerentes de proyectos en formación, ¿cuál sería ese secreto? Bueno, primero que todo, Maricel y Siani, gracias por la oportunidad que me dieron. Y si este video se va a proyectar a la clase, aprovecho para saludar a todos tus compañeros y compañeras, ¿verdad? Que espero que estén bien todos ante toda esta situación, ¿verdad? Reiterarles el hacer caso, por favor, hagamos caso, ¿verdad? Que es para Sí, nuestro bien, ¿verdad? definitivamente. Yo sé que esto va a pasar, pero no bajemos la guardia en ese sentido. En el tema de proyectos y en el tema de habilidades,
si hay algo que yo disfruto mucho es trabajar en este tipo de ámbito. Por mi formación, yo siempre he estado involucrado en proyectos. En algunos casos, tener a cargo la coordinación o la gerencia del proyecto y en algunos casos ser parte del equipo de proyecto, ¿verdad? En una función específica, ¿verdad? Es algo que yo he disfrutado. En mi experiencia, sí les puedo asegurar que por decirlo así, durante muchos años me tocó vivir un modelo más de administración por ocurrencia, apagando incendios, hasta que ya decidí adquirir el conocimiento en esta disciplina. Y es algo que yo me he dado la tarea de llevarlo a la práctica, ¿verdad? Mi recomendación para todos ustedes van a aprender en este programa o en este posgrado o en los diferentes cursos mucha teoría. La única forma de darse o de convencerse a sí mismo que la administración de proyectos como disciplina funciona es llevar a la práctica eso y saber tropicalizarlo. Hay que saber adaptarlo. Y eso conlleva aspectos a nivel de procesos, a nivel de técnicas, a nivel de herramientas y a nivel de habilidades. En el ámbito laboral, a mí me tocó tener jefes que realmente se enfatizaban y yo aprendí de ellos. Por ejemplo, en la parte privada, un gerente, un italiano, ese señor era impresionantemente abocado hacia las personas, hacia el equipo, ¿verdad? Nosotros aprendimos mucho de él en ese sentido, pero yo tuve otras jefaturas y me pasó mucho en el ámbito público, que eran gerentes que ellos se subían al ascensor y no permitían que nadie más se subiera al ascensor con ellos. Era algo totalmente ridículo, pero así pasa en la realidad. Ujú. Entonces, uno al final decide qué aplica y qué no aplica, pero lo que usted aplica, sepa adaptarlo, no adoptarlo. Ese es para mí el convencimiento de que esta disciplina funciona. Si usted agarra cualquier estándar, llámese PEMBU, llámese ISO 20500, llámese PRINCE, modelos ágiles, y usted intenta aplicar eso tal cual, usted lo va aprendiendo en la teoría, eso no va a funcionar, se lo garantizo. Sino que hay que darse la tarea de analizar esa información y ese conocimiento y saber, bueno, tener claro cuál es el tipo de proyecto, qué complejidad tiene y qué aplica y qué no aplica. Y saber tropicalizar eso, ¿verdad? Ahí es donde uno se convence que la administración de proyectos como procesos colabora con su trabajo, no entorpece su trabajo. Y eso es mi mayor recomendación. Ustedes van a culminar exitosamente en un momento dado este programa de maestría y en un momento dado espero de verdad que se les dé la oportunidad de aplicar todo ese conocimiento adquirido, pero siempre ténganlo presente. Eso conlleva una tropicalización. Usted no puede hacer un copy-paste de lo que usted aprendió a nivel de programa, porque se lo garantizo y con fundamento se lo digo, usted va a dejar eso de lado y va a decir al final, esto más bien, más que favorecerme, mejor sigo haciendo las cosas como las he venido haciendo anteriormente, que sería una lástima. ¿Por qué? Porque cuando una persona decide tomar ese tipo de estudios, eso conlleva un cambio de estrategia, un cambio a nivel estratégico, personal y profesional. Lo estratégico conlleva el cambio, ustedes lo saben mejor que yo por su formación en administración. Lo estratégico conlleva el cambio. Entonces, así es como tienen que visualizar esto. No, Manuel, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros un poco de lo que usted tanto sabe hacer. Deseamos a usted, a su esposa, muchísimos éxitos en su vida personal y en su vida profesional. A todos los que nos están viendo, esperamos que esta entrevista haya sido de su interés y que sobre los temas que se expusieron, sensibilizarnos sobre la importancia, ¿verdad? Que tienen las habilidades no solo en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida personal para que podamos transmitirlo en cualquier ámbito, en cualquier parte donde estemos, nos reconozcan por ese tipo de acciones. Muchísimas gracias, don Manuel, muchísimas gracias, Maricel. Ha sido todo por hoy, estamos para servirles y esperamos vernos. Muchas Muchas gracias a gracias a ambos. todos y recuerden el consejo que nos dio don Manuel. La diferencia entre un administrador y un gerente son las habilidades que esa persona tenga. Muchas Muchas gracias. gracias a los dos nuevamente. Saludos a todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.